Dios les bendiga a todos. Por aquí te saluda tu hermana Alexandra. Ya estamos en nuestro día número 34 del plan de lectura de la Biblia en un año. Gloria a Jesús. Hoy ha sido un verdadero reto. De verdad que gloria a Dios. Siempre que hacemos algo para el Señor, vamos a experimentar dificultades, vamos a experimentar, ¿verdad?, batallas y luchas, pero siempre el Señor nos da la fuerza, nos da la victoria. Hoy estaba grabándolo allá en la parte de afuera. Gloria a Dios, ya cuando lo estaba terminando cayó un clase de aguacero, mira amado, que se mojó la Biblia, se mojó el teléfono, se mojó todo. Y yo dije, bueno, lo voy a grabar adentro. Cuando lo grabo adentro se va la luz. Y yo digo, ay, Padre. Y hoy yo tenía, después del trabajo, el programa en la emisora. Luego de la emisora tenía clase en la universidad. Y yo decía, Señor, tú sabes todas las cosas. No importan los retos, no importan las dificultades. Seguimos hacia adelante. Gloria al Señor. Así que a pesar, ¿verdad?, de la hora, seguimos leyendo la Biblia juntos, poderoso Dios. Así que te invito a que busques Levítico capítulo 7, que vamos a estar leyendo hasta el capítulo 9. Gloria a Jesús, y oramos en esta hora para comenzar con la lectura diaria. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú siempre nos das la victoria. No importa el reto, no importa la dificultad, no importa, Padre, la situación que se presente, Señor amado. Tú siempre estás ahí para ayudarnos, Dios mío. Y en esta hora te damos gracias, Señor, porque podemos, Dios mío, separar este tiempo para leer tu palabra, Señor, como lo hemos estado haciendo todos los días, Señor. Padre, con este compromiso, Padre, de seguir, Señor amado, sumergiéndonos en tu palabra y conociéndote más a través de ella. Te pido, Padre, que nos des la sabiduría, el entendimiento, el enfoque, que nos des la retentiva. Padre, que podamos absorber y recibir lo que tú tienes para nosotros en este día, Padre. Te damos gracias, Señor, y te damos la gloria. Amén y amén, poderoso Jesús. Leemos Levítico capítulo 7, poderoso el Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión del Espíritu Santo. Amén. Asimismo, esta es la ley del sacrificio por la culpa. Es cosa muy santa. En el lugar donde degüellan el holocausto, degollarán la víctima por la culpa y rociará su sangre alrededor sobre el altar. Y de ella ofrecerá toda su grosura, la cola y la grosura que cubre los intestinos, los dos riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares. Y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Y el sacerdote lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida a Jehová, es expiación de la culpa. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá. Será comida muy en lugar santo, es cosa muy santa. Como el sacrificio por el pecado, así es el sacrificio por la culpa. Una misma ley tendrán, será del sacerdote que hiciere la expiación con ella. Y el sacerdote que ofreciere holocausto de alguno, la piel del holocausto que ofreciere, será para él. Asimismo, toda ofrenda que se cociere en horno, y todo lo que fuere preparado en sartén o en cazuela, será del sacerdote que lo ofreciere. Y toda la ofrenda amasada con aceite o seca, será de todos los hijos de Aarón, tanto de uno como de otro. Y esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá a Jehová. Si se ofreciere en acción de gracia, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite, y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Con tortas de pan leudo presentará su ofrenda en el sacrificio de acciones de gracias de paz. Y de toda la ofrenda presentará una parte por ofrenda elevada a Jehová, y será del sacerdote que rociare la sangre de los sacrificios de paz. Y la carne del sacrificio de paz en acción de gracia se comerá en el día que fuere ofrecida, no dejarán de ella nada para el otro día.
Mas si el sacrificio de su ofrenda fuere voto o voluntario, será comido en el día que ofreciere su sacrificio, y lo que de él quedare, lo comerán al día siguiente, y lo que quedare de la carne del sacrificio hasta el tercer día, será quemado en el fuego. Si se comiere de la carne del sacrificio de paz al tercer día, el que lo ofreciere no será acepto, ni le será contado. Abominación será, y la persona que de él comiere llevará su pecado. Y la carne que tocare alguna cosa inmunda no se comerá, al fuego será quemada. Toda persona limpia podrá comer la carne, pero la persona que comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, estando inmunda, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Además, la persona que tocare alguna cosa inmunda, inmundicia de hombre o animal inmundo o cualquier abominación inmunda, y comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Habló más Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel, diciendo: ninguna grosura de buey, ni de cordero, ni de cabra comeréis. La grosura de animal muerto y la grosura del que fue despedazado por fieras se dispondrá para cualquier otro uso, mas no la comeréis. Porque cualquiera que comiere grosura de animal, del cual se ofrece a Jehová ofrenda encendida, la persona que lo comiere será cortada de entre su pueblo. Además, ninguna sangre comeréis en ningún lugar donde habitéis, ni de aves ni de bestias. Cualquiera persona que comiere de alguna sangre, la tal persona será cortada de entre su pueblo. Habló más Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: el que ofreciere sacrificio de paz a Jehová, traerá su ofrenda del sacrificio de paz ante Jehová. Sus manos traerán las ofrendas que se han de quemar ante Jehová. Traerá la grosura con el pecho para que sea mecido como sacrificio mecido delante de Jehová. Y la grosura la hará arder el sacerdote en el altar, mas el pecho será de Aarón y de sus hijos. Y daréis al sacerdote para ser elevada en ofrenda la espaldilla derecha de vuestros sacrificios de paz. El que de los hijos de Aarón ofreciere la sangre de los sacrificios de paz y la grosura, recibirá la espaldilla derecha como porción suya. Porque he tomado de los sacrificios de paz de los hijos de Israel el pecho que se mece y la espaldilla elevada en ofrenda, y lo he dado a Aarón el sacerdote y a sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel. Esta es la porción de Aarón y la porción de sus hijos. De las ofrendas encendidas a Jehová, desde el día que él los consagró para ser sacerdotes de Jehová, la cual mandó Jehová que les diesen, desde el día que él los ungió de entre los hijos de Israel como estatuto perpetuo en sus generaciones. Esta es la ley del holocausto, de la ofrenda, del sacrificio por el pecado, del sacrificio por la culpa, de las consagraciones y del sacrificio de paz, la cual mandó Jehová a Moisés en el monte Sinaí, el día que mandó a los hijos de Israel que ofreciesen sus ofrendas a Jehová en el desierto de Sinaí. Habló Jehová a Moisés diciendo: toma a Aarón, capítulo 8, toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura, y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Hizo pues Moisés como Jehová le mandó, y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y dijo Moisés a la congregación: esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Y puso sobre él la túnica y le ciñó con el cinto. Le vistió después el manto
y puso sobre él el ephod y lo ciñó con el cinto del ephod y lo ajustó con él. Luego le puso encima el pectoral y puso dentro del mismo los urim y tumim. Después puso la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y las santificó. Y roció de él sobre el altar 7 veces y ungió el altar y todos los utensilios y la fuente y su base para santificarlos. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Después Moisés hizo acercarse los hijos de Aarón y les vistió las túnicas, les ciñó con cintos y les ajustó las tiaras, como Jehová lo había mandado a Moisés. Luego hizo traer el becerro de la expiación, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación y lo degolló. Y Moisés tomó la sangre y puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor y purificó el altar y echó la demás sangre al pie del altar y lo santificó para reconciliar sobre él. Después tomó toda la grosura que estaba sobre los intestinos y la grosura del hígado y los 2 riñones y la grosura de ellos y lo hizo arder Moisés sobre el altar. Mas el becerro, su piel, su carne y su estiércol lo quemó al fuego fuera del campamento, como Jehová lo había mandado a Moisés. Después hizo que trajeran el carnero del holocausto, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y lo degolló. Y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor, y cortó el carnero en trozos, y Moisés hizo arder la cabeza y los trozos y la grosura. Lavó luego con agua los intestinos y las piernas, y quemó Moisés todo el carnero sobre el altar, holocausto de olor grato, ofrenda encendida para Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Después hizo que trajeran el otro carnero, el carnero de las consagraciones, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y lo degolló. Y tomó Moisés de la sangre, y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha, y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Hizo acercarse luego los hijos de Aarón, y puso Moisés de la sangre sobre el lóbulo de sus orejas derechas, sobre los pulgares de sus manos derechas, y sobre los pulgares de sus pies derechos, y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. Después tomó la grosura, la cola, toda la grosura que estaba sobre los intestinos, la grosura del hígado, los 2 riñones y la grosura de ellos y la espaldilla derecha, y del canastillo de los panes sin levadura que estaba delante de Jehová, tomó una torta sin levadura y una torta de pan de aceite y una de hojaldre, y las puso con la grosura y con la espaldilla derecha. Y lo puso todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, e hizo mecerlo como ofrenda mecida delante de Jehová. Después tomó aquellas cosas Moisés de las manos de ellos y las hizo arder en el altar sobre el holocausto. Eran las consagraciones en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Y tomó Moisés el pecho y lo meció, ofrenda mecida delante de Jehová. Del carnero de las consagraciones, aquella fue la parte de Moisés, como Jehová lo había mandado a Moisés. Luego tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar, y roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos con él, y santificó a Aarón y sus vestiduras, y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Y dijo Moisés a Aarón y a sus hijos:
hervid la carne a la puerta del tabernáculo de reunión, y comedla allí con el pan que está en el canastillo de las consagraciones, según yo he mandado, diciendo: Aarón y sus hijos la comerán, y lo que sobre de la carne y del pan lo quemaréis al fuego. De la puerta del tabernáculo de reunión no saldréis en 7 días, hasta el día que se cumplan los días de vuestras consagraciones, porque por 7 días seréis consagrados. De la manera que hoy se ha hecho, mandó hacer Jehová para espiaros. A la puerta pues del tabernáculo de reunión estaréis día y noche por 7 días, y guardaréis la ordenanza delante de Jehová para que no muráis, porque así me ha sido mandado. Y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó Jehová por medio de Moisés. En el día 8, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos. Ya estamos en el 9. Y los ancianos de Israel, y dijo a Aarón: toma de la vacada un becerro para expiación, y un carnero para holocausto, sin defecto, y ofrécelos delante de Jehová. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: tomad un macho cabrío para expiación, y un becerro y un cordero de 1 año sin defecto para holocausto. Asimismo un buey y un carnero para sacrificio de paz, que inmoléis delante de Jehová, y una ofrenda amasada con aceite, porque Jehová se aparecerá hoy a vosotros. Y llevaron lo que mandó Moisés delante del tabernáculo de reunión, y vino toda la congregación y se puso delante de Jehová. Entonces Moisés dijo: esto es lo que mandó Jehová, hacedlo, y la gloria de Jehová se os aparecerá. Y dijo Moisés a Aarón: acércate al altar, y haz tu expiación y tu holocausto, y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo, y haz la reconciliación por ellos, como ha mandado Jehová. Entonces se acercó Aarón al altar, y degolló el becerro de la expiación, que era por él. Y los hijos de Aarón le trajeron la sangre, y él mojó su dedo en la sangre, y puso de ella sobre los cuernos del altar, y derramó el resto de la sangre al pie del altar, e hizo arder sobre el altar la grosura con los riñones, y la grosura del hígado de la expiación, como Jehová lo había mandado a Moisés. Mas la carne y la piel las quemó al fuego fuera del campamento. Degolló asimismo el holocausto, y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció él alrededor sobre el altar. Después le presentaron el holocausto pieza por pieza y la cabeza, y lo hizo quemar sobre el altar. Luego lavó los intestinos y las piernas y los quemó sobre el holocausto en el altar. Ofreció también la ofrenda del pueblo, y tomó el macho cabrío que era para la expiación del pueblo, y lo degolló, y lo ofreció por el pecado como el primero. Y ofreció el holocausto e hizo según el rito. Ofreció asimismo la ofrenda y llenó de ella su mano, y la hizo quemar sobre el altar, además del holocausto de la mañana. Degolló también el buey y el carnero en sacrificio de paz, que era del pueblo, y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció él sobre el altar alrededor, y las grosuras del buey y del carnero, la cola, la grosura que cubre los intestinos, los riñones y la grosura del hígado, y pusieron las grosuras sobre los pechos, y él las quemó sobre el altar, pero los pechos con la espaldilla derecha los meció Aarón como ofrenda mecida delante de Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo,
y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre su rostro. Gloria al Señor. A su nombre sea la gloria. Estamos viendo en estos capítulos del 7 al 9 que continúa, ¿verdad?, dándonos todas las directrices que Dios le había dado a Moisés para que lo dejara saber a los sacerdotes cómo iban a hacer los sacrificios, cómo iban a hacer los animales, cómo se iba a manejar, ¿verdad? Todo lo que era, gloria al Señor, el cuerpo, ¿verdad?, de ese animal, que se iba a quemar fuera del campamento, que se iba a lavar con agua, que se iba a dedicar, ¿verdad?, al Señor, y que se iba a dar a lo que eran los sacerdotes. Gloria al Señor, aleluya, porque ellos también, ¿verdad?, comían o también recibían de algunos de estos sacrificios. Habían otros que si eran, ¿verdad?, dedicados a Dios completamente, debían ser quemados a Dios completamente. Pero si hay una frase que vemos que repite constantemente es como Jehová le mandó a Moisés. Es algo que se repite continuamente, ¿verdad? Y vemos que es bien importante la obediencia. Por eso es que el Señor lo ha dicho en su palabra, que Él se agrada más de la obediencia que de los sacrificios. Pero en este caso, el sacrificio tenía que ir acompañado de obediencia. Tenía que haber una obediencia completa para que el sacrificio fuera acepto y fuera agrado del Señor. O sea que si le damos a escoger al Señor, Él se agrada más de la obediencia. Pero ciertamente Él quiere que su pueblo también, poderoso Jesús, cumpla con cada una de las cosas, pero siempre recordando que debe ir acompañado de obediencia. Todo lo que hagamos para Dios, todo lo que querramos dedicar para el Señor, poderoso Jesús, que vaya acompañado, ¿verdad? Y nuestra vida, poderoso Jesús, como una ofrenda para Dios, que nuestra ofrenda vaya acompañada de una vida que de obediencia a Dios, de obediencia a su palabra. Gloria a Jesús. Y vemos que se mencionan los holocaustos, que habíamos dicho que era un sacrificio que se llevaba a cabo y se quemaba completamente, ¿verdad? El animal o el sacrificio. También estaban los sacrificios de paz, que en el Antiguo Testamento eran llevados a cabo con el propósito de hacer la paz entre el pueblo y Dios, poderoso Jesús. Estaban las ofrendas por el pecado. Gloria a Dios. Cuando alguien pecaba debía traer un sacrificio y la persona ponía las manos sobre el sacrificio y confesaba su pecado en arrepentimiento, ¿verdad? Y en la mente de Dios el pecado del hombre que era un pecador, que debía morir por su pecado. Acuérdense que la paga del pecado es muerte. Ese pecado, ¿verdad?, pasaba sobre ese animal que iba a ser sacrificado, y la persona que pecó vivía, porque el cordero, ¿verdad?, o fuera el animal que fuera, gloria a Dios, tomó el pecado sobre sí para salvar a esa persona. Gloria al Señor. También estaban lo que eran las ofrendas expiatorias. Expiar significa quitar que la culpa. Por eso habla de sacar, ¿verdad? Como el éxodo, cuando, ¿verdad?, las personas salieron, ¿verdad? Algo que tiene que ver con sacar, con salida. Y piación tiene que ver con culpa. Así que expiar era quitar la culpa. Para que mi pecado fuera perdonado, se hacía un sacrificio, pero esa ofrenda expiatoria quitaba la culpa. El pecado fue perdonado y la culpa fue quitada. Gloria al Señor, aleluya. Así que eso era, ¿verdad?, lo que esencialmente el mismo procedimiento que se usaba para la ofrenda por el pecado, excepto que en la ofrenda expiatoria se realizaba cuando alguien pecaba contra las cosas santas. Gloria a Jesús, aleluya. Como si una ofrenda por el pecado no fuera suficiente. Gloria al Señor, aleluya. Así que estamos viendo, ¿verdad?, lo que eran todo este tipo de ofrendas. Y me gusta porque este capítulo 7 termina diciendo: esta es la ley del holocausto, de la ofrenda, del sacrificio por el pecado
del sacrificio por la culpa, de las consagraciones y del sacrificio de paz, la cual mandó Jehová a Moisés en el monte Sinaí, el día que mandó a los hijos de Israel que ofreciesen su ofrenda a Jehová en el desierto Sinaí. Está diciendo, esta era la ley, poderoso el Señor. Y nosotros, cuando miramos esto a la luz del Nuevo Testamento, cuando miramos a Cristo a través, ¿verdad?, de todos estos sacrificios, podemos decir, ¿verdad?, como dice en Hebreos capítulo 10 versículo 12, Cristo, al haber ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Amado, Cristo cumplió con cada uno de estos sacrificios. Con el holocausto, porque dice Efesios capítulo 5 versículo 2, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Aleluya. Se entregó a sí mismo por nosotros, ¿verdad? Por nuestro pecado, como una ofrenda, un sacrificio a Dios en olor fragante. Cristo también cumplió con lo que es las primicias. Dice en 1 Corintios 15, versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron, es hecho, gloria al Señor, aleluya, como la ofrenda de paz. ¿Por qué? Porque dice Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio del sacrificio de Cristo que nos puso en paz para con Dios. Por eso es que, aleluya, gloria al Señor, lo podemos ver en lo que es Isaías 53, que dice que el castigo de nuestra paz fue sobre de él y por su llaga fuimos nosotros curados. El castigo de nuestra paz. El castigo que nos puso en paz para con Dios, aleluya, lo llevó Jesucristo. Por eso es que Él es la ofrenda de paz, aleluya. Vemos también la ofrenda por el pecado. Dice en 2 Corintios capítulo 5 versículo 21, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea que Cristo, sin haber cometido pecado, se hizo pecado. La Biblia dice que maldito es todo aquel que es colgado sobre un madero. Y la muerte con la cual Cristo, ¿verdad? Aleluya, llevó nuestro pecado y murió. Mira, amado, fue la muerte más espantosa. En una cruz, o sea, la crucifixión era el castigo para los peores asesinos, para los peores violadores, para los peores criminales. Por eso es que maldito era todo hombre que era colgado en un madero. Y él se hizo maldición, él se hizo, aleluya, pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él sin haber cometido pecado. Aleluya. Él fue el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Gloria al Señor, un Cordero sin defecto. Alabanza al Señor. También vemos que Cristo cumplió con lo que es el sacrificio de culpa. Dice en Romanos capítulo 4 versículo 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Isaías 53 versículo 10 dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Y dice, verá linaje. Te busca ese capítulo de Isaías 53 que a mí me encanta. Dice que quedará satisfecho, que verá linaje cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Eso fue lo que hizo él, por expiación por el pecado, que dijimos que expiar es quitar la culpa. Gloria al Señor. Cristo cumplió con cada uno de esos sacrificios, con cada uno de ellos por amor a nosotros. Nosotros podemos ver el cumplimiento. Él es el holocausto. Él fue la ofrenda de carne, de paz, la ofrenda de paz, la ofrenda por el pecado, la ofrenda de transgresión por su pueblo. Dice en Hebreos 10, versículo 10, en su voluntad somos justificados
mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Gloria al Señor. Eso es lo que estamos viendo, ¿verdad? Que aunque termina explicándonos toda la ley para los sacrificios, cuando miramos a Jesucristo, vamos a ver el cumplimiento de cada uno de ellos. Por eso es que ya no hace falta derramar sangre de toros ni de machos cabríos. El sacrificio de Cristo fue uno solamente, una vez y para siempre. Aleluya, poderoso el Señor. Y nosotros somos justificados, ¿verdad? Por medio de la fe. Y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto está poderoso. Ya en lo que es Levítico capítulo 8 estamos viendo lo que es la ceremonia para consagrar a los sacerdotes, que ya en Éxodo capítulo 29 lo habíamos tocado, que Dios le había dado a Moisés el mandato de llevar a cabo esta ceremonia de consagrar a Aarón y a sus hijos. Recuerden que para servir, ¿verdad?, en lo que era el tabernáculo y el servicio de Dios tenías que ser de la tribu de Leví, solamente los levitas. Pero no todos los levitas iban a ser sacerdotes, solamente eran los descendientes de Aarón. Aarón era el sumo sacerdote, aleluya, y sus hijos, que eran Eleazar, eran Itamar, Nadab y Abiú, esos eran los hijos de Aarón. Ellos fueron consagrados para ser sacerdotes. Y cuando hablamos de consagrar, estamos hablando de apartar para el propósito y la voluntad de Dios. Aleluya. Por eso es que ellos necesitaban que pasar por esta ceremonia, y comienza ¿cómo? Con la limpieza. Ellos fueron lavados con agua. Primeramente, ¿verdad? Fueron lavados con agua. Y esto era particularmente algo que involucraba humillación, porque eran lavados con agua a la puerta del tabernáculo. Era algo público. Por lo tanto, ¿verdad?, podía ser para ellos humillante. Sin embargo, la realidad es que nosotros no podemos ser limpios sin ser humillados primero. Luego de que ellos tenían este gran lavamiento, ya no era necesario más ninguno, sino que de ahora en adelante ellos a la hora de ministrar lo que hacían era lavar las manos y los pies en lo que era el lavacro. Algunos eruditos en la palabra dicen, ¿verdad?, que este gran lavamiento fue por inmersión, que fueron sumergidos en las aguas, ¿verdad? Pero por lo menos nos dice la palabra del Señor que fueron lavados con agua, no nos especifica de qué manera. Pero luego entonces eran vestidos con las túnicas, con la vestimenta dada por Dios. Hoy nosotros estamos vestidos de Cristo y de su justicia, pero ciertamente los sacerdotes fueron vestidos con lo que era la túnica, con lo que era el efod, con lo que era el cinto, ¿verdad? Se tenían que poner cada una de las partes, ¿verdad?, que la estuvimos tocando en estos días, la vestidura de los sacerdotes, y también tenían que poner la mitra sobre su cabeza con la lámina de oro que decía santidad a Jehová. Tenían que ponerse todas las partes, ¿verdad? Y el manto que tipificaba lo que es la autoridad, el llamado. Poderoso Jesús al cual Dios los había llamado, y luego de que estaban vestidos es que entonces venía la unción. Con ese aceite de la unción que Dios le había especificado cómo debían prepararlo, con aceite puro de olivas machacadas, con canela, con casia, con cálamo, con mirra, con unas medidas, ¿verdad?, exactas. Ese era el aceite de la unción con el cual se consagraba, ¿verdad?, y se ungía todos los utensilios del tabernáculo. Fíjese que todos los utensilios se rociaban con el aceite. Sin embargo, sobre Aarón, ¿verdad?, y sus hijos, a la hora de ungirlos, se les derramaba el aceite. O sea que poderoso Jesús, derramar ese aceite sobre las cabezas, habla de que ahora eran separados para Dios, santificados para el servicio a Dios. Hoy, como dice Primera de Juan 2:20, nosotros tenemos la unción del Santo. Aleluya, nosotros hemos recibido esa unción del Santo. Entonces ahora ellos debían llevar a cabo expiación y castigo por la culpa
poniendo las manos sobre la cabeza de los animales. Poderoso Jesús, que había un becerro, había un carnero. Y todo esto se estaba llevando a cabo porque primeramente para ellos poder ministrar delante del pueblo, acuérdense que eran seres humanos imperfectos. El hecho de que fueran escogidos para ser sacerdotes no quiere decir que estas personas nunca hubieran pecado. Ellos tenían que primeramente ser lavados, ¿verdad? Purificados, santificados, ungidos. Pero también necesitaban que, aleluya, ofrecer sacrificios por sus pecados para estar completamente aptos para ministrar. Gloria al Señor, aleluya, porque ahora tenían una responsabilidad mayor, aleluya, porque ahora eran líderes, ahora eran personas que iban a ministrar y que iban a estar delante del pueblo, ¿verdad? En nombre de Dios, pero también delante de Dios en nombre del pueblo. Estaban siendo unos intermediarios. Era un privilegio, pero también era una responsabilidad. Y me llamó la atención que decía que se iba a untar sangre en el lóbulo derecho de la oreja, en el dedo pulgar de la mano derecha y en el dedo pulgar del pie derecho, ¿verdad? Y es interesante por qué tenían que ser, ¿verdad?, tocados, ¿verdad?, con esa sangre. ¿Por qué tenían que ser marcados de esa manera? Bueno, eso tiene una profundidad. Porque fíjese que al untar de la sangre sobre el lóbulo derecho de su oído, estaba dejando saber que aún ese oído estaba consagrado para Dios. ¿Para qué? Bueno, para escuchar la voz de Dios, para escuchar lo que Dios les decía. Ahora debían oír diferente. Y así nosotros como pueblo de Dios lo podemos aplicar y decir, bueno, yo con mi oído tengo que cuidar lo que escucho. ¿Ves? Ya yo no escucho la música que escuchaba antes. Ya yo no escucho, ¿verdad?, las cosas que le prestaba atención antes. Ahora yo me preocupo por lo que Dios dice de mí. La Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Pues yo tengo que ver qué conversaciones escucho, qué cosas yo hago, ¿verdad?, que yo permito que entre por mis oídos. Porque ahora debían oír diferente. Ahora esos oídos eran consagrados a Dios para escuchar a Dios. Aleluya, para escuchar las instrucciones de Dios. Pero también lo hacían con el dedo pulgar de la mano derecha. Como queriendo decir que esas manos estaban consagradas ahora para el servicio de Dios. Que esas manos ya no iban a utilizarse para el pecado. Ya esas manos no se iban a utilizar para robar, para matar, para hacer algo negativo. Sino que ahora esas manos estaban consagradas para el servicio de Dios. ¿Para qué? Bueno, para alimentar al hambriento, para levantar al caído. ¿Ves? Para adorar a Dios, para trabajar en su obra, no para el pecado. Gloria al Señor. De igual manera, el que fuera, ¿verdad?, también el pulgar del dedo derecho del pie, poderoso Jesús, eso también habla de que los pies estaban consagrados. Ahora el andar del sacerdote tenía que ser diferente. Eso habla también de su caminar, de su comportamiento. Fíjate que las manos hablan de las acciones, pero los pies hablan del caminar, del comportamiento, ¿verdad? De cómo él se conducía, a qué lugares iba, qué cosas frecuentaba. Ahora debía caminar diferente porque era escogido, era consagrado para Dios. Ahora era, ¿verdad?, un ministro de Dios, un sacerdote de Dios. Hay poder en Jesucristo. Y nosotros somos, ¿qué? Real sacerdocio. Nosotros somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros somos real sacerdocio. Y como sacerdotes de Dios también estamos llamados a caminar diferente. Que nuestro oído tiene que oír diferente. Que nuestras manos tenemos que usarlas diferente ahora porque somos ungidos por Dios. Somos escogidos de Dios.
Somos real sacerdocio, nuestro andar tiene que ser diferente. Gloria al Señor, aleluya, porque hemos sido consagrados para el uso de Dios. Y dice que luego alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo, y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió. Entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Mire qué tremendo, que la gloria de Dios se manifestó porque había obediencia, porque había santidad, porque había gloria al Señor, se estaba haciendo todo conforme Dios lo había mandado. Entonces, cuando Dios aprueba, la gloria de Dios se manifiesta. Aleluya, había manifestación de Dios, como dejando saber, aleluya, yo me estoy agradando de lo que están haciendo, yo estoy aprobando eso que están haciendo. Y dice que salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Aleluya. Vemos que Dios se manifestó con fuego. Y si había alguien que había conocido al Dios del fuego, era Moisés, que conoció a Dios por medio de la zarza ardiente. Conoció a Dios a través del fuego. Sin embargo, estaba viendo nuevamente a Dios manifestándose, a Dios, aleluya, revelando su gloria por medio del fuego, consumiendo el holocausto, consumiendo las grosuras sobre el altar. Y todo el pueblo lo vio, alabó a Dios y se postraron sobre su rostro. Porque ciertamente, cuando se manifiesta la gloria de Jehová, se manifiesta cuando hay obediencia, cuando hay santificación. Y cuando la gloria de Dios verdaderamente se manifiesta, hay humillación, hay temor a Dios. Aleluya. Y vemos que todo el pueblo se postró delante de la presencia de Dios. Qué lindo que podemos ver, aleluya, en todos estos sacrificios podemos ver su cumplimiento en Jesucristo. Pero aun cuando todavía, ¿verdad?, todo esto no les había sido revelado a ellos, ellos simplemente estaban obedeciendo lo que el Señor les había hablado. Y nosotros estamos llamados a ser obedientes, aun cuando no entendemos a cabalidad qué es lo que Dios quiere hacer, cuál es el propósito de las cosas. Nosotros estamos llamados a obedecer, aun cuando no entendamos. Dios está buscando obediencia para que ese sacrificio sea recibido con agrado, y para que la gloria de Dios se manifieste. La obediencia es importante. Amén. Así que sigamos, ¿verdad?, en obediencia a esta palabra. Sigamos, aleluya, sumergiéndonos en esta palabra y recibiendo todo lo que Dios tenga para nosotros. Que no falte la obediencia en nuestra vida. Gloria al Señor, aleluya, para que Dios se manifieste en nosotros y a través de nosotros. Y para que, ¿verdad?, gloria al Señor, el Señor nos apruebe. Poderoso Jesús. Hoy todo el mundo quiere llamar, no, allí estaba la gloria de Dios. No, es que la gloria de Dios se manifestó allí. Pero vuelvo y le digo, donde no hay obediencia, donde no hay santidad, aleluya, se pueden manifestar muchas cosas, pero la verdadera gloria de Dios se manifiesta donde hay obediencia. Eso es lo que nos deja saber que la gloria de Dios está ahí. Y que Dios se está agradando de lo que estamos haciendo. Amén. Así que Dios les bendiga. Les amo en el amor del Señor. Mañana continuamos leyendo la Biblia juntos.